Buenas tardes, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto integrador del bloque 3. Mi equipo está conformado por Copsetina Jairo, Salaya Méndez Itlali, Tobar Santos Karen y servidora Pérez Morales Amairani. Para comenzar, hablaremos acerca de Mary Shelley. Nació el 30 de agosto de 1797 en Londres y falleció en Londres en el año de 1851 a causa de un tumor cerebral. Su nombre completo era Mary Wollstonecraft Godwin. Sus padres eran filósofos, así que ella creció en un ambiente intelectual. Fue una narradora, biógrafa y ensayista británica, conocida por escribir acerca de diversos temas como política, religión, educación. Dichos textos son una demostración de su curiosidad intelectual. Matilda fue la segunda novela de Mary, después de su primer éxito clásico, Frankenstein. Se publicó en la segunda mitad de 1819, bajo el contexto histórico en donde se produjo el peor incidente violento jamás ocurrido en una reunión política del Reino Unido. Antes de que la reunión comenzara, las fuerzas enviadas por autoridades dispensaron brutalmente a la multitud. Sin embargo, al publicar la novela, fue recibida con alegría por los lectores. Cabe aclarar que ambos éxitos son del género gótico, a pesar de que ella escribía el romanticismo. El Matilda nos relata acerca de una joven en el lecho de su muerte, que vive aislada del mundo en una apartada casa del campo. Escribe una larga carta con su historia a su único amigo, explicándole el porqué de su gran pena y la tragedia de su vida. El tema de la novela es el romanticismo, el abandono y la melancolía. Cuenta con 12 capítulos. Describe el ambiente melancólico en un lugar cerrado. Los personajes del capítulo son el papá de Matilda, Diana, la mamá de Matilda, y Matilda. Una de las características de esta novela es que el papá era una persona inteligente, se preocupaba por los demás, era de carácter fuerte y firme, era romántico, pero al morir, Diana cambió convirtiéndose en alguien melancólico y un poco impotente. Era una mujer bella y bonita, con un carácter dulce y tierno, era humilde y estaba enamorada del papá de Matilda. Matilda era alegre y poseída de amor, pero más tarde podía cambiar como su padre. Capítulo 1. No son más que las 4, pero es invierno y el sol ya se ha puesto. Ninguna nube refleja ya rayos oblicuos en el cielo claro y helado, pero el aire se tiñe de un ligero color rosado que todavía brilla sobre el suelo cubierto de nieve. Vivo sola en una casita perdida entre un paraje inmerso y solitario. No me llega ningún eco de vida. Ante mis ojos, la llanura desolada está cubierta de blanco y encima de las pequeñas colinas abruptadas desde donde se desliza la nieve, más escasa aquí que en terreno llano. Se advierten solamente unas cuantas manchas negras que han aparecido bajo el efecto del sol de mediodía. Algunos pájaros atacan con su pico el duro hielo que cubre los estanques. Ha helado sin cesar. Extraño estado mental el mío. Estoy sola, absolutamente sola en el mundo. El azote del destino ha acabado con mi vida. Sé que voy a morir y me siento feliz, alegre. Siento que me late el pulso y pongo mi mano flácida sobre mi mejilla febril. En mí agita una mente vivaz y ligera que emite las últimas señales de vida. No veré nunca más las nieves de un nuevo invierno, no sentiré nunca más, lo sé, el calor vivificante de un nuevo verano, y con esa certidumbre empiezo a escribir mi trágica historia. Sin duda alguna, una historia como la mía debería desaparecer conmigo, pero un sentimiento indefinible me empuja. Estoy demasiado débil, de cuerpo y de espíritu para resistir al menor impulso. Cuando la vida era vigorosa en mí, estaba segura de que su sacrílego horror haría imposible contar esa historia. Pero puesto que ahora muero, profano el terror místico que ella me inspira. Así es el bosque de las Euménides, donde solo los moribundos son admitidos. Y ahora Edipo va a morir. ¿Pero qué estoy escribiendo? Necesito centrar mis ideas. No sé de nadie que vaya a leer de cabo a rabo estas páginas. Salve usted, amigo mío, que las recibirá a mi muerte. No se las dedicaré a usted. Con esa certidumbre empiezo a escribir mi trágica historia. Sin duda alguna, una historia como la mía debería desaparecer conmigo,
pero un sentimiento indefinible me empuja. Estoy demasiado débil, de cuerpo y de espíritu para resistir al menor impulso. Cuando la vida era vigorosa en mí, estaba segura de que su sacrílego horror haría imposible contar esa historia. Pero puesto que ahora muero, profano el terror místico que ella me inspira. Así es el bosque de las Euménides, donde solo los moribundos son admitidos. Y ahora Edipo va a morir. ¿Pero qué estoy escribiendo? Necesito centrar mis ideas. No sé de nadie que vaya a leer de cabo a rabo estas páginas. Salve usted, amigo mío, que las recibirá a mi muerte. No se las dedicaré a usted, solo porque disfrutaré guardando el recuerdo de nuestra amistad en un modo que resultaría imposible si fuera usted el único lector de lo que voy a escribir. Pero contaré mi historia como si la dirigiese a todos. Usted me ha preguntado a menudo la causa de esta reclusión mía, de estas lágrimas y sobre todo de este silencio impenetrable y tan poco amistoso. Viva. No osé hacerlo. Moribunda desvelo el misterio. Algunos hojearán distraídamente estas páginas, mientras que a usted, Woodville, mi amigo querido y tierno, le resultarán entrañables. Conservan los preciosos recuerdos de una hija con el corazón roto, que a la hora de la muerte siente todavía el calor de la gratitud. Sí, lo sé. Sus lágrimas caerán sobre estas palabras que narran mis infortunios, y mientras siga con vida le agradeceré su última compasión. Pero ya es suficiente. Empecemos este relato. Será mi última tarea. Ojalá tenga fuerzas para llevarla a cabo. No tengo ningún crimen que confesar. Se me perdonarán fácilmente mis faltas, que no proceden de una intención maligna, sino más bien de una falta de discernimiento. Creo que muy pocos podrán vanagloriarse de haber sabido, mediante otra conducta o un juicio más acertado, evitar las desgracias de las que soy víctima. La necesidad, la espantosa necesidad condujo mi destino. Hubiera hecho falta otra energía, mayor que la mía, más potente, supongo, que a cualquier fuerza humana, para romper las cadenas invencibles que me sujetaban. A mí que fui muy animada únicamente por la alegría poseída, para siempre por un amor ardiente y que veneraba el bien. Heme aquí miserable y a punto de morir, pero no hablemos más de mí. Nada está escrito todavía. Procuremos dejar de lado los ahora penosos, oscuros y sobrios sentimientos para recordar los de ayer, más intensos. Mi padre era un hombre de alta alcurnia. Después de perder muy joven a su propio padre, fue educado por una madre débil que le prodigó toda la indulgencia que creía. Se le debía a un gentilhombre. Lo enviaron a Eton. Se le debía a un gentilhombre. Lo enviaron a Eton, luego a la universidad. Muy pronto dispuso de importantes sumas de dinero, lo que se le permitió, desde muy joven, gozar de su independencia de un adolescente bien nacido. Bien nacido suele adquirir en sus años de colegio. Así fue como sus pasiones encontraron un suelo fértil donde echar raíces y crecieron, pudiendo convertirse en buenas o malas hierbas, libre de actuar a su antojo. Pronto se forjó un carácter fuerte y firme, cuyas diversas facetas podrían revelar a quien tuviera buen ojo el germen de sus virtudes y asimismo de sus infortunios. Despreocupado y pródigo, dilapidaba sumas enormes para satisfacer caprichos a los que llamaba pasiones por su fuerza, y muchas veces dio prueba de una generosidad sin límite. Pero mientras no dejaba de preocuparse por las necesidades de los demás, sus propios deseos se veían satisfechos en su amplia medida. No por prodigar su dinero sacrificaba sus propios deseos. Del mismo modo, actuaba con un tiempo que entregaba sin reservas, y con su amistad, a la que con gusto ponía a prueba en cualquier circunstancia. Lejos de pretender de sus propios deseos compitieran con los de los demás, nunca nadie se enjuició de ese modo. Crecido en la prosperidad, fue venerado por todos sus favores. Todos le querían y deseaban su felicidad. Sin embargo,
tuvo a bien favorecer los placeres de sus amigos. Fue porque estos eran suyos propios. Sí, prestó más atención de la usual a los sentimientos de los demás. Fue porque su carácter sociablemente le impedía disfrutar si no veía las caras que le rodeaban tan despreocupadas como la suya. Por emulación, tanto como por disposición natural, ocupó en el colegio un lugar privilegiado del resto del mundo. Se hacía diminuto con una humildad que no quería confesar ante aquella sociedad de la que él era el jefe, y jamás osaba expresar una opinión o un sentimiento sin estar seguro de la aprobación de sus compañeros. Sin embargo, tenía un secreto que mantenía oculto ante sus queridos amigos, un secreto que guardaba desde su más tierna edad y que no hubiera confiado jamás, ni a la discreción ni a la amistad de ninguno de ellos, aunque los quisiera. Amaba, temía que la intensidad de su pasión se convirtiera para ellos en objetivo de burla, y no podía disfrutar que tomaran por un asunto trivial o un capricho lo que él consideraba como su vida misma. Cerca del castillo de su familia vivía un caballero de pequeña fortuna, que tenía 3 hijas encantadoras. La mayor era la más bella, y su belleza no hacía más que realzar sus otras cualidades, junto con una inteligencia vida penetrante. Tenía la dulzura de un ángel. Desde su tierna infancia, Diana era una compañera de juego de mi padre, cuya madre también se encariñó. Él, que era tan sensible a toda suerte de influencias, había sido particularmente marcado por las novelas románticas y por todos los demás medios que permiten a la juventud de nuestro mundo civilizado imaginarse las pasiones antes de vivirlas realmente. A los 11 años Diana era su compañera de juegos favorita, pero ella le hablaba el lenguaje del amor. Aunque ella tenía casi 2 años más que él, el tipo de educación que recibía la hacía más niña, por lo menos en lo que se refiere al análisis y la expresión de los sentimientos. Aceptaba sus declaraciones con inocencia y se las retornaban sin saber lo que significaban. No había leído ninguna novela y había vivido solamente en compañía de sus hermanas más jóvenes. ¿Qué podía saber de la diferencia entre el amor y la amistad? Pero cuando su conciencia, al desarrollarse, le reveló la verdadera naturaleza de sus relaciones, sus sentimientos ya la habían comprometido con su amigo, y todo lo que pudo temer fue que la inconstancia u otras tentaciones le hicieran romper sus promesas infantiles. Pero aquellos sentimientos fueron incrementándose día a día en ardor y ternura. Era una pasión que había crecido junto con él, abrazando tan íntimamente cada una de sus facultades y de sus emociones que no podía apagarse sino con su vida. Solo sus 2 corazones conocían aquel amor, y aunque en este terreno, al igual que en otros muchos, temía el veredicto de sus compañeros, pues amaba a alguien con menos fortuna que él. Nada pudo quebrantar ni un instante su determinación de unirse a ella, tan pronto como tuviera el valor necesario para afrontar dificultades que tenía la firme intención de superar. Diana era verdaderamente digna de su mayor afecto. Pocos podían presumir de un corazón tan puro, de una humildad de alma tan grande y tan poco fingida, y de una confianza total tanto en su integridad como en la de los demás. Desde su nacimiento había llevado una vida retirada. Muy pequeña había perdido a su madre, pero su padre se había dedicado a su educación. Una multitud de ideas muy precisas influenciaron el sistema que adoptó a este respecto. Ella vivía en compañía de los héroes de Grecia y Roma y de los de Inglaterra, desaparecidos hacía varios centenares de años, mientras ignoraba prácticamente los acontecimientos cotidianos de su tiempo.
Había leído a pocos autores de los últimos 50 años, pero aparte de esto, el campo de sus lecturas era muy extenso, y aunque parecía menos iniciada que su padre en los misterios de la vida y del mundo, su saber era de naturaleza más profunda y se apoyaba sobre las bases más sólidas. Así pues, aun cuando a él no le hubiesen fascinado su belleza y su dulzura, su inteligencia no hubiera dejado de cautivarle. Él la consideraba como su guía y su adoración. Era tal que disfrutaba engrandeciendo su espíritu con el sentimiento de inferioridad que a veces ella le inspiraba. Cuando él tuvo 19 años, su madre murió. Entonces dejó la universidad y, alejándose por un tiempo de sus antiguos compañeros, se retiró cerca de Diana, que le prodigó toda clase de consuelos con su dulce voz y sus tiernas caricias. Esta breve separación de sus compañeros le dio el valor para afirmar su independencia. Tenía la impresión de que, si bien podían reírse de sus proyectos de matrimonio, no se atreverían a hacerlo ante el hecho consumado. En un instante su determinación de unirse a ella, tan pronto como tuviera el valor necesario para afrontar dificultades que tenía la firme intención de superar. Diana era verdaderamente digna de su mayor afecto. Pocos podían presumir de un corazón tan puro, de una humildad de alma tan grande y tan poco fingida, y de una confianza total tanto en su integridad como en la de los demás. Desde su nacimiento había llevado una vida retirada. Muy pequeña había perdido a su madre, pero su padre se había dedicado a su educación. Una multitud de ideas muy precisas influenciaron el sistema que adoptó a este respecto. Ella vivía en compañía de los héroes de Grecia y Roma y de los de Inglaterra, desaparecidos hacía varios centenares de años, mientras ignoraba prácticamente los acontecimientos cotidianos de su tiempo. Había leído a pocos autores de los últimos 50 años, pero aparte de esto, el campo de sus lecturas era muy extenso, y aunque parecía menos iniciada que su padre en los misterios de la vida y del mundo, su saber era de naturaleza más profunda y se apoyaba sobre las bases más sólidas. Así pues, aun cuando a él no le hubiesen fascinado su belleza y su dulzura, su inteligencia no hubiera dejado de cautivarle. Él la consideraba como su guía y su adoración. Era tal que disfrutaba engrandeciendo su espíritu con el sentimiento de inferioridad que a veces ella le inspiraba. Cuando él tuvo 19 años, su madre murió. Entonces dejó la universidad y, alejándose por un tiempo de sus antiguos compañeros, se retiró cerca de Diana, que le prodigó toda clase de consuelos con su dulce voz y sus tiernas caricias. Esta breve separación de sus compañeros le dio el valor para afirmar su independencia. Tenía la impresión de que, si bien podían reírse de sus proyectos de matrimonio, no se atreverían a hacerlo ante el hecho consumado. Así fue como pidió primero el consentimiento de su tutor, que obtuvo con dificultad, luego el del padre de su amada, que se lo concedió más fácilmente, y sin haber avisado a nadie más de sus intenciones, se convirtió en su 20º cumpleaños en el marido de Diana. La amaba con pasión, y la ternura que ella le manifestaba le mantenía tan hechizado que solo ella ocupaba su mente. Invitó a algunos de sus amigos de la universidad a visitarle, pero su frivolidad le disgustó. Diana había roto el velo que hasta entonces la había mantenido en la infancia, convertido en un hombre. Se extrañó de haber podido compartir los discursos de ellos y sus ideas preconcebidas, e igualmente de haber podido, por un momento, temer su crítica. Así pues, se deshizo de estas antiguas amistades, no tanto por inconsciencia, sino porque, de hecho, se habían vuelto Así fue como mi padre, que nació en la abundancia y gozo, siempre de prosperidad, llegó sin las dificultades que suelen encontrar los humanos en su camino a la cima de la felicidad. Todo a su alrededor era sol radiante, y las nubes cuyas formas encantadoras resultaban sublimes a la vista, solo estaban ahí para ocultar a sus ojos la triste realidad subyacente. En un instante fue derribado de este pináculo deslumbrante,
cuando inconscientemente se congratulaba por su felicidad. 15 meses después de su boda, yo nací y mi madre murió a los pocos días. Una hermana de mi padre, hija de un primer matrimonio de su propio padre, se encontraba a su lado. Tenía casi 15 años más que él. Cuando murió su padre, esta hermana fue a vivir con su familia materna. Los dos hermanos se habían visto rara vez, y por su naturaleza eran totalmente opuestos. Esta tía a la que confiaron mi custodia me contó muchas veces el efecto que tuvo esta catástrofe sobre el carácter fuerte y sensible de mi padre. Desde el instante en que murió mi madre hasta la hora de su partida, jamás se le oyó pronunciar una palabra. Se había hundido en la melancolía más sombría. Y no prestaba atención a nadie. A veces lloraba durante horas o se dejaba invadir por una desesperación terrible. Las cosas externas habían perdido su realidad para él. Solo salía de su estado de postración y de muda desesperancia en una circunstancia. No quería verme de ningún modo. Si mi tía, para intentar despertar su sensibilidad, me llevaba a la habitación, él, que parecía no notar la presencia de nadie, se levantaba de un salto para salir fuera de sí y furioso. Al cabo de un mes, abandonó repentinamente la casa y sin ningún criado, dejó el país sin informar a nadie por escrito o de palabra. Solo una carta fechada en Hamburgo informó a mi tía de su suerte. ¿Cuántas veces habré llorado sobre esta carta que fue, hasta mis 16 años, la única reliquia que me recordaba a mis padres? Perdonadme, decía, por el trastorno que inevitablemente os causó, pero mientras estuve en esta isla maldita donde todo respiraba el alma de la que he perdido para siempre, me sentí poseído por un maleficio. Ahora está roto. He dejado Inglaterra para muchos años, quizás para siempre, pero convenceros de que no me absorbe totalmente la preocupación por mí mismo. Me quedaré en esta ciudad hasta que hayáis hecho por esta carta los arreglos que los juzguéis necesarios. Cuando salga de esta ciudad, no esperéis recibir las noticias mías. Debo romper todos los lazos que existen hoy, que me convierte en vagabundo, en miserable proscrito, solo. En esta parte de la carta hablaba de mí, en cuanto a este pequeño ser desafortunado al que he podido ver y apenas me atrevo a evocar. La dejó bajo vuestra protección, tened cuidado de ella, y queredla. Algún día quizás pueda reclamárosla, pero el porvenir parecía sombrío. Haced pues que el presente le sea grato. Mi padre se quedó 3 meses en Hamburgo. Cuando dejó esta ciudad, cambió de nombre, y mi tía no pudo averiguar nunca el que adoptó. Indicios ínfimos le hicieron pensar que viajaba hacia Alemania, Hungría y Turquía. Así pues, aquella personalidad elevada que había suscitado tantos intereses y tan vivas esperanzas en todo lo que habían conocido y habían podido apreciarles, desapareció repentinamente como si hubiese muerto. A partir de aquel momento no existió más para sí mismo. Sus amigos solo guardaron de él una brillante visión desaparecida para siempre jamás. El recuerdo de lo que había sido se fue borrado con los años, y aquel que fue, en un momento dado, parte de ellos y de sus esperanzas, dejó de pertenecer al mundo de los vivos. Gracias.